Muy bien, entonces volvemos aquí en Noticias 7, tenemos nuestro espacio de entrevistas y tenemos conectada vía Zoom a la exministra de Salud, Jimena Garzón, la doctora Garzón, que está aquí ya con nosotros para conversar sobre el proceso de juicio político en su contra. Ministra, primero que todo, muy buenos días, sabemos que está fuera del país. Quisiéramos primero comenzar conversando con usted sobre este proceso de juicio político. Mi primera pregunta es, ¿a usted le quita el sueño que la Asamblea trate de censurarla? Buenos días, Lautaro. Muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días a todos los televidentes. La verdad es que sería una lástima que la Asamblea me censure, no solamente por mí. El hecho de que me censure implicaría que yo no pueda participar en un puesto, en una función pública durante 2 años, sino porque significaría que existe algún tipo de retaliación para una persona, para un profesional técnico que ha ocupado una función en el Estado con completa transparencia, con completa acogimiento de la normativa nacional para poder realizar sus funciones. Y además de esto, si ustedes conocen un poco acerca del proceso del juicio político, lastimosamente durante la recolección de las pruebas se han nombrado por muchas ocasiones varias marcas específicas de medicamentos. Entonces, ¿qué sería? Sería quizás una advertencia a otros técnicos especializados en la materia para que no ocupen un cargo público por miedo de que les suceda lo mismo que me está sucediendo a mí de manera completamente injusta y sin pruebas justificadas. ¿Pero usted cree que esto empaña el proceso de vacunación que usted justamente lideró y que en 3 meses se logró vacunar a 9 millones de personas contra el COVID? ¿Cree que el juicio político va a empañar su gestión, su administración en este caso? Bueno, definitivamente no. El proceso de vacunación, y no solamente el proceso de vacunación, sino el plan Fénix, que fue el plan integral de control de la pandemia, ha sido reconocido a nivel mundial. Nos ubicó al Ecuador entre los primeros del mundo en vacunación y en control de la pandemia. Yo he sido invitada a nivel internacional para poder exponer cómo se logró implementar el plan de vacunación y alcanzar estos altos niveles que ha permitido que el Ecuador controle la pandemia antes que otros países. Entonces, eso no se va a empañar, eso es un resultado que es evidente. Nosotros hemos podido reactivar el país social y económicamente gracias al plan de control integral de la pandemia, entre esos el plan de vacunación. Pero lo que sí es triste es que todos los esfuerzos que se hizo, que se hicieron para poder no solamente abastecer los hospitales de forma inmediata, con la emergencia centralizada, con la compra que hicimos por régimen especial, luego el desarrollo del plan Medicina Cerca, y también el impulso de la catalogación de los fármacos, que implica que el CERCOP catalogue los fármacos que se van a comprar a nivel de las instituciones públicas. Pueden ser manchadas o pueden ser menospreciadas con un juicio político completamente injusto como el que se está haciendo. Bueno, ustedes saben que no se me informó acerca de el resultado de la comisión de fiscalización. Por lo tanto, no se sabe si es que este juicio político va a continuar. Y tenemos que también recordar que el informe de la comisión de fiscalización la recomendación fue el archivo del juicio político, porque no existe ninguna prueba. Y justamente, doctora, a eso quería llegar. Se dice entonces que la Comisión de Fiscalización se comió el proceso de juicio político porque, claro, no le notificaron a tiempo, y esta semana habría que conocer en enero qué sucede. Pero para usted sería un alivio que no se lleve a cabo el juicio político y que el Pleno no tenga que sesionar. No, la verdad es que no. Yo me he quedado con un mal sabor de boca, Lautaro, porque a mí sí me gustaría presentar en el Pleno, ya que no archivaron, no
la Comisión de Fiscalización no acogió la recomendación del archivo, me gustaría presentar en el Pleno todas las pruebas que tengo para descargar este juicio político, porque no es justo que a una persona se le trate de indilgar de gestiones anteriores, de gestiones de problemas que no sucedieron durante mi gestión, que sucedieron, por ejemplo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el Ministerio de Salud Pública, lo he dicho en repetidas ocasiones, no es ni administrativa, ni financiera, ni legalmente pues responsable de lo que sucede en las unidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y sin embargo, en este juicio me han tratado de pues culpar de situaciones que se sucedieron. Claro, en el día. Entonces, el asambleísta Ricardo Vanegas incluso dice que usted atentó contra la salud pública. Imagínense lo que es eso. Entonces es terrible. Él dice que nosotros hemos comprado medicamentos caducados, sí, sin certificados de buenas prácticas de manufactura, y yo tengo todos los certificados de buena práctica de manufactura y registros sanitarios. Además, las fechas de caducidad de los medicamentos que nosotros compramos tanto durante el régimen especial como también en la emergencia focalizada. Tengo todos los documentos. Esos fueron presentados ya en la Comisión de Fiscalización, pero sí me hubiera gustado poder presentarlos también en el Pleno de la Asamblea. ¿Y ha pensado en tomar acciones legales contra Vanegas particularmente? Definitivamente, Lautaro. No es posible que una persona que quiera abusar de su condición de asambleísta trate de manchar la reputación de un profesional ético, transparente, técnico, por sus situaciones personales. En algún momento este asambleísta va a dejar de ser asambleísta, va a perder su condición de asambleísta, y pues yo tomaré acciones legales definitivamente, porque eso es injuria, es una calumnia. Durante toda la recolección de pruebas testimoniales, lastimosamente se nombraron marcas comerciales de fármacos. Hay intereses ocultos de estas personas que están siguiendo, propulsando este juicio político. Satanizan un régimen especial, por ejemplo, cuando el régimen especial es un proceso de adquisición de diferentes bienes, de bienes sobre todo, para poder nosotros garantizar el abastecimiento de las unidades del Ministerio de Salud Pública de fármacos. Es un régimen que se ha venido, es un método que se ha venido haciendo por muchísimos años, no solamente durante nuestra administración. ¿Cuál es ese interés oculto, doctora? Yo no le puedo asegurar cuál es el interés oculto, pero definitivamente ahí hay algo. No tiene ningún sentido que una persona que ya no esté en la función pública, que no es política, que es un ex ministro, no es alguien que está ahorita ejerciendo sus funciones, quieran hacerle un juicio para evitar que entre nuevamente a la función pública por 2 años. ¿Por qué? Pues ya le digo, nosotros hemos lastimosamente escuchado durante toda la recolección de las pruebas nombrar varios fármacos específicos, varios nombres comerciales, queriendo, por ejemplo, le voy a contar lo que pasó con una de las asambleístas que está impulsando este juicio político. Nosotros, el señor presidente de la República consiguió la donación de 5 dosis del fármaco más caro del mundo. Cada uno de esos fármacos cuestan aproximadamente $2 millones. La farmacéutica se reunió con un equipo de especialistas del Hospital Bacortiz, además de eso con otros médicos especialistas, neurólogos, pediatras de aquí en el país particulares, y también con una persona específica, con un funcionario del ministerio que fue nombrado por mi parte, para poder determinar cuál de los niños podía recibir esa medicación, porque es una medicación tan delicada, tiene que ser una prueba genética para poder determinar si pueden recibir o no. Y también determinando el grado de avance de la enfermedad. Si un niño tenía una enfermedad muy avanzada, ya no podía recibir, porque era demasiado peligrosa. Se hicieron los exámenes, ¿no es cierto? Se determinó que 3 niños de los 5 podían recibir la medicación.
Se les aplicó la medicación a 2 de ellos porque uno, definitivamente sus padres, como era tan delicada la medicación, prefirieron que no se le aplique. Y los niños recibieron, perdón, 4. A 4 niños se les administró, a 3 niños se les administró, uno no quiso recibir la medicación. Y bueno, diferentes situaciones pasaron con cada uno de los niños, pero en mi juicio político, la asambleísta, en lugar de pues, estar contenta, o si no contenta, no reclamar que se les haya dado la medicación donada a los niños, ella estaba reclamando porque no se compró la medicación. O sea, favoreciendo los intereses de una farmacéutica en lugar de estar pendiente de que nosotros hayamos hecho bien las cosas para favorecer a los niños que tienen hambre. Ahora, exministra, doctora, por temas de tiempo, para acabar, hay una duda de algunas personas que pueden pensar que usted, al estar fuera del país, no va a regresar al Ecuador. No, yo salí del país porque estoy pasando las Navidades y el Año Nuevo con mi hijo en los Estados Unidos porque él vive aquí. Yo estoy trabajando en una universidad muy prestigiosa, soy decana de salud pública y estoy trabajando por el país desde ahora, desde la academia, impulsando la investigación y la docencia. Finalmente, ¿usted descartaría volver a la función pública luego de este episodio que está atravesando? Bueno, definitivamente yo creo que mi oportunidad en la función pública fue muy aprovechada. Yo estuve específicamente en un cargo en el ministerio, a cargo del Ministerio de Salud, cuando más me necesitaba el Ecuador para controlar la pandemia. Esa fue mi intención cuando yo asumí este cargo. Yo me formé justamente aquí en los Estados Unidos, tengo un PhD en salud pública y epidemiología, y quería regresar a mi país para poder brindar mis conocimientos y mi experiencia para ayudar al Ecuador. Eso lo hice ya. Por ahora no tengo yo intención, la verdad, de volver a la función pública. Estoy enfocada ahora en lo que es mi formación, que es la investigación científica y también la docencia. Muy bien, le agradecemos muchísimo a la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud, quien está en un proceso de juicio político que a inicios de enero conoceremos si se archiva o no, si continúa o no. Doctora, le agradecemos por este tiempo acá, sabemos que está de vacaciones, que tenga, por cierto, un muy feliz año. Estaremos en contacto para conocer su pronunciamiento cuando ya se conozca en la Asamblea qué sucede con este proceso. Muchísimas gracias, doctora, para usted y para todos los televidentes también, que tengan un excelente 2023 y sobre todo que tengan mucha salud. Muchísimas gracias. Salud, como lo ha dicho la ex ministra de Salud. Con eso entonces, amigos, nos vamos a ir a una pausa y volvemos con los deportes porque se viene Miriam Zambrano con todo lo concerniente a Deportes 7.